En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. Nos encontramos en el domingo de Quincuagésima y una vez más me toca predicar obligado por las circunstancias, y pareciera que hubiera una serie de sermones que, hilándose unos con otros, nos aclaran, pues es mi intención, la situación actual. El problema es que el superior de Bogotá, el prior Comte, para defenderse de los ataques, no sé si de los míos o del padre Altamira o de los dos, se defiende, lo cual está bien, pero hay que hacerlo con honestidad y con verdad. Cita simplemente unos textos de Santo Tomás, los más flojos, los más débiles, como si no hubiera otros textos en sentido contrario. No creo que él lo desconozca, pero su tendencia liberal, porque hay que decirlo así, yo siempre lo catalogué como un sacerdote flojito y bien liberalito, muy fino, culto, pero así, un niñito de bien con sotana pulido, pero liberal. Y esto lo digo no para ofenderlo, sino para que se vaya afinando y a ver si se contagia un poquito de ser más íntegro y menos liberalón. Porque no hay derecho. Entonces esto me obliga a revenir y a decir, y a que se tenga claro, que Monseñor Lefebvre fue un hombre muy firme, un hombre de profunda fe, pero estaba mal su entorno. ¿Por qué? Porque el entorno de él es el que gobierna actualmente el mismo espíritu, y fueron los mismos, ahora con sucesores de esos, y vemos cómo está la fraternidad, que cambió su posición, y eso es lo que le duele al padre Comte, porque él no lo admite, y se quedaba con la perspectiva floja, a veces en la posición de Monseñor Lefebvre, que por hacerse seguir sin imponerse, favorecía esa tendencia liberal que había en la fraternidad y en Ecón, y yo lo sufrí 6 años, eso fue una pasión. Fue mi tortura. Cuando muchas veces yo, hablando con Monseñor Lefebvre, me decía otra cosa. Así de claro, firme, concisa y concreta. Y siempre me quedé con ese Monseñor Lefebvre firme. Pero estos liberales, que eran la mayoría, siempre hacían contrapeso, eran un lastre. Y Monseñor Lefebvre quería llevar las cosas suavemente, que no hubiera más ruptura de la que ya había en la iglesia. Y bajo mi punto de vista, siempre pensé que lo mejor era zanjar por lo sano, que se vaya el 80, el 85, el 90% de los liberales y se quede con los firmes. Eso yo lo tenía claro, porque se veía que no había nada que hacer y le hubiera ido mejor.
porque la fraternidad sería más reducida, pero más firme, y no estaría en esta variante de coqueteo con la Babilonia, con la Roma modernista, de la cual se hace partícipe, y que no es ninguna garantía decir la misa de siempre, el catecismo de siempre, y la liturgia de siempre, y la doctrina de siempre. Porque no se puede seguir en un marco que no es el de la Iglesia Católica, es el de la contraiglesia, sinagoga de Satanás, contraiglesia del anticristo, y punto. Salid de Babilonia. Lo dije la vez pasada, el domingo pasado, y lo vuelvo a repetir. Y nada de tener certificación de ser católico, es mi profesión de fe, no es reconocer la legitimidad de un papa que evidentemente se ha deslegitimado o que nunca fue, y punto. Y eso no conculca ni la infalibilidad del sumo pontífice, es cátedra él solo, ni la indefectibilidad de la Iglesia. Así de sencillo. Y menos en este contexto apocalíptico, que ya dije, el Apocalipsis hoy es presente, no es profecía, profecía de lo que queda por cumplirse hasta la segunda venida, pero ya comenzaron los tiempos apocalípticos. Sea que le quieran poner la fecha del retorno de los judíos a Jerusalén por el decreto del 47 o de hecho en el 49, o como un preámbulo, y ya con el Vaticano II formulado con el discursito de clausura de Pablo VI, que quedaba claro, aunque no se vio claro en ese momento. Elijan la fecha que quieran, pero que esto es apocalíptico, es apocalíptico. Este desmadre, aunque suene mal la palabra, de la Madre Iglesia en su parte humana es un hecho, es evidente. Y la crisis no viene de los chinos, de los japoneses, ni de los rusos, ni de la Yunai, ni de los marcianos, ni de la ameba, ni del coronavirus, ni de la Tercera Guerra Mundial, ni de los políticos, ni de los ecólogos, ni de los científicos. Viene dentro de la misma Iglesia, de la estructura de la misma Iglesia en su parte humana. Y por eso era que el padre Lacunza, con mucho tino, decía que fue lo que corrompió al pueblo elegido, su sacerdocio. Y eso es lo que va a pasar antes de la venida de nuestro Señor, en la gran tribulación, en la abominación de la desolación. Hasta el punto que si los tiempos no se abrevian, no se acortan, nadie se salvaría. Y hace una reflexión muy lúcida. Pero ¿qué sería eso tan grave, el peligro? ¿Para qué sea necesario abreviar, acortar los tiempos para que no se pierda, para que no sucumba la fe de los fieles? Si la persecución es gloria, los mártires, la sangre de los mártires es abono para la Iglesia. Entonces, ¿cuál es el peligro? No es la persecución, ni aún el martirio. Por eso se dice que la sangre de los mártires es simiente, semilla de cristianos, de católicos. Entonces no es el peligro la persecución que hace mártires.
Es una observación muy precisa, porque nadie la tiene clara. Me van a perseguir, me van a matar de hambre, me van a dejar sin trabajo, ya el apocalipsis. No, es la implotación desde adentro, la pérdida de la fe, el sacerdocio corrompido, con papa y cardenales a bordos incluidos, porque no viene de los marcianos, ni viene de la masonería. La iglesia estaría sana si estuviera sana en su cabeza y en su cuerpo episcopal. La masonería la aplastaría. Un cuerpo sano no le tiene miedo a los virus ni a las bacterias. Esos proliferan cuando el cuerpo está debilitado, enfermo, falta de vitalidad, de energía, de vida. Por eso las enfermedades bacteriológicas y virológicas y como quieran, necesitan un caldo de cultivo de un cuerpo enfermo, degenerado, desnutrido, desejernizado, sin energía. No me salió la palabra, pero bueno. Entonces, ¿cuál es ese peligro? Vuelvo y lo repito. Que se desestructure la iglesia en su fundamento, en su raíz, que es la fe, la doctrina. Y para ellos está el culto y están los sacramentos. Entonces, por eso es necesario que se abrevien los tiempos. Y por eso entonces Lacunza lo decía clarísimo. Nuestro sacerdocio, que como buen pastor y no mercenario debía defender el rebaño y poner por él su propia vida, será en aquellos tiempos su mayor escándalo y su mayor y más grave y más próximo peligro. ¿Quién perdió enteramente a los judíos sino su sacerdocio? Esto lo dice Lacunza en la edición que yo tengo del tomo primero, parte segunda, página 454 de la edición de Londres, de 1816 o por ahí. Entonces él nos estaba advirtiendo que así que como se corrompió el pueblo elegido por el sacerdocio, lo mismo o parecidamente va a acontecer con la iglesia antes de la venida de Cristo. El peligro será tan grande y la seducción tan general que será necesario abreviar aquellos días. Y por eso se pregunta, ¿cuál es ese peligro? Que ya se los dije, ¿cuál era? Y por eso en el mismo sentido sigue diciendo, más adelante, la página 459 de la primer tomo, segunda parte. No fue necesario ni conveniente abreviar aquellos días por temor de que pereciese toda carne. Antes fue convenientísimo dilatarlos para conseguir el efecto contrario, pues la persecución o tribulación horrible de que vamos hablando se nos anuncia clarísima porque por boca de la misma verdad que deberá suceder todo lo contrario. Entonces él está
refiriéndose a lo que ya dije, que aquel peligro del martirio y de la persecución no sería el peligro del fin de los últimos tiempos apocalípticos, porque eso fue beneficioso para la fe. Y aquí esto nos corrompe la fe, y la fe no se puede corromper si el sacerdocio no está corrompido. Y eso es lo que van a decir todas las verdaderas profecías, Fátima, Nazaret y la que fuera. Y fuera de este contexto es falso. Por eso estos fatimólogos como Luis Padilla, Villasana y toda esta gente de buena voluntad, pero sin poco seso y poca cultura exegética, apocalíptica y falta de doctrina teológica, se convierten en fantoches que diluyen la esencia de eso mismo que quieren explicar. Lo lamento. Y por eso el padre Castellano también repetía lo mismo, con otras palabras. Cuando Cristo vuelva en el Apocalipsis de San Juan, página 257, cuando Cristo vuelva, la situación será parecida. Solamente el fariseísmo, el pecado contra el Espíritu Santo, es capaz de producir esa magna apostasía que él predijo. La mayor tribulación desde el diluvio acá será producida por la peor corrupción, la corrupción de lo óptimo. El dolor solo remediable por Dios en persona es el causado por la corrupción irremediable, la sal que pierde la salinez. Y aunque no lo diga, ¿qué es? El sacerdocio. Cuando la estructura, esto lo dice en Cristo vuelve o no vuelve, página 35, cuando la estructura temporal de la iglesia pierda la efusión del Espíritu Santo y la religión adulterada se convierta en la gran ramera, entonces aparecerá el hombre de pecado y el falso profeta, un rey del universo que será a la vez como un sumo pontífice del orbe, o bien tendrá a sus órdenes un falso pontífice llamado en las profecías el pseudoprofeta. Entonces la estructura de la iglesia temporal, o sea, la jerarquía humana, religión adulterada, ese es el peligro. Entonces, mis estimados hermanos, vemos cómo a veces todos estos buenos blogs, buenos digo las personas porque los blogs pésimos, pero que quieren explicar, no explican nada. Y quieren salvar por lo menos la cabeza, el piloto. Al Papa, por lo menos, a ese no, me lo tengo que decir que es legítimo. Y vean lo que decía Armiñón, el libro que era cabecera de Santa Teresita del Niño Jesús. En el libro ese, El fin del mundo y los misterios de la vida futura. En el momento en que la tempestad sea más violenta, momento en que la iglesia estará sin piloto, lean, sin papa, lean, cuando el sacrificio incruento haya cesado,
cesó el sacrificio incruento. La misa tradicional no es la expresión del rito romano, lo dice Francisquito. Y la permite bajo las condiciones de que se acepte el Vaticano, la nueva misa. Y si acepta eso, pues bueno, te salvo la vida. Y a la fraternidad, San Pedro no les exige eso porque ellos no le entra dentro de ese esquema. ¿Por qué? Porque ellos ya están. Entonces no tienen que pedirle permiso, se supone, al obispo del lugar, como lo tiene que hacer la fraternidad. ¿Hasta dónde va la astucia? Entonces, el libro de cabecera, sin piloto la Iglesia. Por eso cuando se dice el adagio, el axioma, que donde está el Papa está la Iglesia, dice Cayetano, sí, mientras el Papa se comporte como tal, o si no, ni el Papa está en la Iglesia, ni la Iglesia la representa el Papa. Punto. A ver cómo es que dice, lo voy a leer porque yo a veces... En cuanto al axioma, donde está el Papa, está la Iglesia, vale cuando el Papa se comporta como Papa y jefe de la Iglesia. En caso contrario, ni la Iglesia está en él, ni él en la Iglesia. Esto lo dice en su comentario a la Suma Teológica Secunda Secunde, cuestión 39. Entonces la Cunza sigue diciendo, por ejemplo, en la página 404 de la primera parte, del primer tomo de la segunda parte, pues esta apostasía de la religión de Cristo es solvere Jesum, cuando ya sea público y cuasi universal, cuando ya sea con guerra declarada contra Jesús, cuando no contentos muchos con haber desatado a Jesús respecto de sí mismo, procuren con todas sus fuerzas desatarlo también respecto a los otros. Este es, nos dice el amado discípulo, el verdadero anticristo. No es otra cosa, sino el que disuelve, solvere la fe en Cristo, y quieren que abjuren, que apostaten, y eso necesita una jerarquía satánica, pero clerical, que tenga el título de la Iglesia Católica, pero que no lo sea, entonces usurpar a Roma, y así que se convierta Roma en la sede del anticristo, como lo dice Nuestra Señora en Nazaret. Es que está claro, el que no lo quiere ver es porque es un imbécil, perdónenme, y no digo de los pobres fieles, de los imbéciles que malinterpretan las profecías porque no las contextualizan en su aspecto profundamente apocalíptico. Entonces nos debe de quedar clarísimo. Y por eso el padre Castellani también dice en el Apocalipsis 198, hará imperar, hablando del anticristo. El anticristo no será un demonio, sino hombre demoníaco, pero que hará gala de humanidad, de humanismo, aplastará a los santos y abatirá la ley. Bueno, pero es humanista. Es coronavirus, como Francisquito, pónganse el tapaboca y vacúnense, pedazo de imbéciles. Bueno, para hacerle el jueguito a la sinarquía internacional, de la cual eres arte y parte.
Y dice, hará imperar la abominación de la desolación, o sea, el sacrilegio máximo. Será soberbio, mentiroso, cruel, aunque se fingirá virtuoso. Che, soy argentino de caballito. ¿Y qué pasa con la iglesia? Pero ya lo decían, por eso el padre Castellani en Los papeles de Benjamín Benavides, una novela apocalíptica con un contenido exegésico deslumbrante, dice así: San Victorino mártir continuamente dice que la iglesia será quitada. El celum recessit tanquam liber qui involvitur. Y el intérprete interpreta, el cielo está plegado, es decir, la iglesia es quitada de medio fiat. Escribe Victorino en su bajo latín, que en latín significa más todavía la iglesia liquidada. Domingo Soto defendió que la iglesia desaparecería. Y el padre Castellani, como buen argentino, yo no lo sigo, conste, pero quiero decir que esta opinión no fue condenada. Ahora, la iglesia liquidada, sí, en su parte humana, no en su parte divina, que es la cabeza. Habrá un pequeño rebaño que siempre estará, pero desperdigado, que no cuenta. Entonces vemos cómo se nos está diciendo y no queremos entender. Y el que no quiere entender no va a entender ni que se le requete explique. Entonces, ¿cómo viene el padre Comte a sacarme estos trapitos de Monseñor Lefebvre al sol, porque son textos bastante flojos? Pero Monseñor Lefebvre fue evolucionando, consolidando, y en la medida que se iba apartando un poco de Smith-Berger, de Felé, de Galarreta, de Tissier, y a solas, como lo hacía conmigo, expresaba otra cosa, más sólida. Cuando salió ese panfleto con dos imágenes con respecto, después de Asís, con respecto a Juan Pablo II, ni el superior director del seminario sabía. En París, el padre Laguerie, que después fundó la San Pedro, cuando se salió, y el padre Orañé, que también después se alió con el padre Laguerie en la San Pedro, que era el superior de distrito, prohibieron que ese panfleto se publicara en San Nicolás de Chardonnay. Y yo ya sabía que eso iba a salir, porque el que lo hacía era un sudafricano que dibujaba bien y le mostró como 10 o 20 bosquejos que me los mostraba a mí, hasta que Monseñor Lefebvre eligiera uno o le terminara haciendo uno como él quería y el otro interpretara, y al final salieron esos. Y la mitad del seminario liberal se escandalizaba. Pero ya vemos lo que pasaba en París. Los dos jefes, el de superior de distrito, que tenía como 20 años de superior, brazo derecho de Monseñor Lefebvre, uno de los dos únicos que quedaron de la primera fundación de Con, cuando se fueron los otros 7 o 9 y quedó él y Tissier, y no aceptó esto. Y Laguerie, el curé de la Meca de la tradición, San Nicolás de Chardonnay, con 5.000 fieles que van a misa los domingos.
Así son las cosas. ¿Y después qué dieron? La Fraternidad San Pedro, de la que ahora creo que sí, sigue siendo, por lo menos hasta hace un año o dos, el padre este que era fiel mío y que yo lo mandé al seminario, para colmo, me arrepiento. Ya no me acuerdo de su nombre, pero bueno, su madre, doña Mary, era una santa mujer. Pero qué desastre de hijo. Y no que sea malo. Como persona, puede ser hasta mejor que yo, más caritativo. Pero intelectualmente, doctrinalmente, vean, ahí está. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia? Por eso Monseñor Lefebvre, y me toca volver a repetir para recordarlo, no hay que asimilar la iglesia oficial con la iglesia visible. Ni hay que estar dentro de esa oficialidad para convertirla. Eso es una ilusión total. ¿Quieren que lo vuelva y lo lea o basta con que lo repita de memoria? Y en primer lugar, bueno, ponerse dentro de la iglesia, ¿qué es lo que eso quiere decir? Y en primer lugar, ¿de qué iglesia se habla? Si es de la iglesia conciliar, sería necesario que nosotros, quienes luchamos contra ella durante 20 años, porque queremos la iglesia católica, volviésemos a entrar en la iglesia conciliar para supuestamente volverla católica. Es una ilusión total. Es increíble que se pueda hablar de iglesia visible en relación a la iglesia conciliar, en oposición con la iglesia católica, que nosotros intentamos representar y seguir. Somos nosotros quienes tenemos las notas de la iglesia visible, la unidad, la catolicidad, la apostolicidad, la santidad. Eso es lo que constituye la iglesia visible. Entonces, por ahí también dice, obviamente estamos en contra de la iglesia conciliar, que prácticamente es cismática, incluso si no lo aceptan. En la práctica es una iglesia virtualmente excomulgada porque es una iglesia modernista. Entonces, ¿cómo el padre Conte? A ver si se me convierte o por lo menos se me frena. Y si no, por lo menos que no sea abusivo y engaña a sus fieles. Que les recuerdo a los de aquí de Bogotá, a los que van a la capilla, la construí yo. Y la de Bucaramanga. Así que por lo menos a mí me respetan a la fuerza o a la mala. Porque es muy fácil querer ir allá porque la iglesia es bonita. ¿Y quién la hizo? Yo, che. Y porque yo ahora tenga que estar en una semicueva, ya sea despreciable. Pero eso marca el tenor de la fe de los fieles. Y me importa un rábano decirlo así, pero es la verdad. ¡Qué bonita la iglesia! ¿Y quién la hizo? ¿Quién te la hizo? De pe a pa. Entonces, ¿cómo va a venir este Conte a sacarme este texto de Monseñor, que lo voy a leer? Y muchos se van a escandalizar si no lo sabían, cómo Monseñor Lefebvre dijo esto y después el padre Basilio dice lo otro. Bueno, porque tengo ambos textos. Yo me conozco bien, yo no soy Conte.
que vino después, que no conoció en vida a Monseñor. Yo lo conocí en vida a Monseñor Lefebvre. Durante todo mi seminario y posseminario. Y no solamente para durarlo, porque cuando hizo a los 4 obispos le critiqué, pero oiga, Monseñor, ¿cómo usted hace a Tissier y a Williamson cuando son perro y gato? Bueno, no le dije perro y gato. Porque si el uno vale, entonces el otro no vale, y si el otro vale, el otro no vale, porque entre ellos no va la cosa. Se me quedó mirando así, no me dijo nada. Pero se lo dije. Y no porque fuera malo Tissier, que era flojongo, y mejor Williamson, que daba muchas expectativas, fue el obispo que más expectativas me dio, pero se ve que su pasado anglicano le pesó. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, dice así, esta hojita la mandó no sé por qué, está mal impresa por WhatsApp, por dónde, y alguien me la mandó y la imprimí. Entonces, dice así, bueno, me va a tocar leer todo porque todo el párrafo. La consecuencia de este hecho sería que la mayoría de los cardenales, bueno, antes dice, hechos precisos como las firmas estampadas en el artículo 7 de la instrucción concerniente al Novus Ordo Missae, como también al documento de la libertad religiosa, son escandalosas y dan pie a que algunos afirmen que ese papa era hereje y que por su herejía dejó de ser papa. La consecuencia de este hecho sería que la mayoría de los cardenales actuales no habrían sido nombrados válidamente y además serían ineptos para la elección de otro papa. Los papas Juan Pablo I, y Juan Pablo II no habrían sido entonces elegidos legítimamente. En ese caso sería inadmisible rezar por un papa que no lo es y conservar con aquel que no tiene ningún título para sentarse en la sede de Pedro y que no tiene ningún título para sentarse en la sede de Pedro. Como ante el problema de la invalidez de la nueva misa, quienes afirman que no hay papa simplifican demasiado los problemas. La realidad es muy compleja. Y entonces va a decir, esto, por consiguiente, es más, dice, la cuestión de la visibilidad de la Iglesia es demasiado necesaria para su existencia como para que Dios pueda omitirla durante décadas. O sea que aquí dice algo que ya vimos, que después dice otra cosa de la visibilidad de la Iglesia. Este argumento me tuvo a mí muy refrenado, hasta que a mí yo dije, pero ¿qué visibilidad puede haber con un papa hereje? Después Monseñor va a decir lo que les acabé de decir antes. No confundan iglesia visible conciliar con la iglesia verdadera. Pero vean cómo cambió de posición. Y esto no lo quieren ver los liberales ni Conte. ¿Sí ven cómo se contradice si vamos a poner las cosas en blanco y negro? Porque Monseñor fue evolucionando. Por consiguiente, y agárrense los pantalones y las faldas. Por consiguiente, no se puede tolerar que los miembros, sacerdotes
hermanos, hermanas, oblatas de la fraternidad sacerdotal San Pío X, se nieguen a rezar por el Papa y afirman que todas las misas del Novus Ordo son inválidas. Uy. Y a mí que me reventaba con el oremos po pontifice nostro, me reventaba el hígado. Claro, entonces Monseñor Lefebvre es el que me presenta a Conte, el que me presenta a Felé, Pagliarani. Pues no, porque esto lo dijo, pero también dijo la contraria, y con fecha posterior. Por eso yo le dije al padre Smithberger, usted se queda con el monseñor liberal, yo me quedo con el monseñor duro, puro y duro. Y se quedó callado la boca. No me pudo contestar. Y él era el superior, me pudo haber echado. No se atrevió. Además le dije, si usted dice la misa una cum, comunica en sacris con un hereje, entonces por lo menos tiene que decirla bajo condición al menos. No, claro, aquí la decimos bajo condición, eso no lo diría hoy, pero a mí me lo tuvo que admitir porque lo iba a aplastar contra la pared. Pero eso solamente lo sabe Smithberger y yo, porque estábamos solos. Entonces, ¿de qué iglesia visible me hablan? La virtualmente excomulgada, la que es prácticamente cismática. Entonces este texto que me cita el padre Conte está desfasado por este otro. Y lo del Papa, hay que rezar por él, porque eso venía, hay que rezar por él. Yo le dije a Monseñor Lefebvre, antes que me ordenara, ya daba de contado que no iba a rezar por un papa hereje. Y por eso le pregunté del obispo del lugar. Y le dije, Monseñor, ¿cómo hago yo? Porque yo no quiero rezar por ningún obispo del lugar que para mí son unos herejes, modernistas. ¿A quién pongo? ¿Lo puedo poner a usted? Sí, puede hacerlo. Y así fue. Pero él no me preguntó, ¿y el Papa qué? Ni yo me atreví a preguntarle del Papa, pero tampoco él se atrevió a preguntarme a mí del Papa. Pero se tuvo que dar cuenta que si no quiero rezar por el ordinario del lugar, porque es hereje, y lo pongo a él y él me lo permite, por supuesto que si no soy un incongruente, mucho menos voy a rezar por un papa hereje. Entonces Monseñor me estaba concediendo en su diplomacia implícitamente que yo hiciera como se me diera la gana. Y él debería haberme preguntado, oye tú, ¿y qué pasa con el Papa? No. ¿Quién habló con Monseñor Lefebvre de tú a tú sobre el tema? Así, ninguno. Por eso a mí no me viene ningún tilingo a decir nada. Le tapo la jeta. Y que respeten. Y del Papa, entonces hay que rezar por el Papa. Pero es tu abuela. Y voy a repetir el texto y voy a terminar aquí para que le quede claro a todo el mundo y al padre Conte y compañía. Nos encontramos verdaderamente frente a un dilema gravísimo. Creo que no se planteó jamás en la Iglesia que quien está sentado en la sede de Pedro participe en cultos falsos, en cultos de falsos dioses. Creo que esto no sucedió jamás en toda la historia de la Iglesia, se estaba refiriendo a Asís. ¿Qué conclusión debemos quizás sacar dentro de algunos meses ante estos actos repetidos de comunión con falsos cultos?
No lo sé. Me lo pregunto. Pero es posible que estemos en la obligación de creer que este Papa no es Papa. No quiero decirlo aún de una manera solemne y formal, pero parece sí a primera vista que es imposible que un Papa sea hereje pública y formalmente. Lo dijo en el sermón del 86, frente a mi cara, porque ahí estaba. Yo respiré cuando dijo eso. Y fue antes de la ordenación. Entonces, ¿dónde queda el texto del tiringo de Conte? Que repite lo que le dicen y que a él le viene bien porque es igual y más liberal zongo. Y lo digo para que se convierta, no para ofenderlo, porque lo amo. Lo vi hace un par de meses y le dije, padre, venga, lo invito a subir, conozca el apartamento, un tinto. Parecería que yo fuera un hipócrita. No, se lo dije de corazón y se lo vuelvo y se lo digo ahora. Yo no tengo ningún problema personal con nadie, es teológico, doctrinal el problema. Que por cierto el padre, y aquí más largo, pero bueno, una anécdota más, el padre cuando era superior de México, el padre Trejo, me dice, pero padre, yo no entiendo cómo usted puede darle o escupirle la cara. No me lo dijo así, pero yo la pongo así para que sea blanco y negro. A uno y después de decirle, chico lindo, ven, tomémonos un vino. No entiendo. Es que no van a entender, no saben lo que es la verdadera caridad. Amar al pecador y odiar al pecado. Amar al liberal, al hereje, pero no por su liberalismo o herejía, sino como persona criada por Dios e igual a mí en la naturaleza. Esa es la fraternidad. Y por eso después dice, pero ya no voy a repetir, queridos amigos, pudieron durante las vacaciones reflexionar sobre el sermón del domingo de Pascua. Y vuelve a decir, entonces el problema se plantea, problema de la communicatio in sacris, segundo problema, la cuestión de la herejía, tercer problema, el Papa es Papa aún cuando es hereje. ¿Por qué? Porque algunos dicen que si es hereje formalmente o si es hereje materialmente, que no se dé cuenta. Pero la herejía material, que no se dé cuenta cuando se difunde, ya es pública. Entonces yo no puedo hablar de hereje material como me dijo a mí Monseñor de Castromayer. Cuando yo le dije una vez, pero ¿cómo usted dice que no es papa, que es papa putativo? Después me dijo, pero ¿y la distinción de material y formal? No, señor. Bueno, entonces por eso dice, cuando el papa es hereje, sigue siendo papa, yo no sé, no zanjo. Pero pueden plantearse la cuestión. ¿Por qué? ¿No sabes? Pero plantéensela. O sea que nos está poniendo a cada uno, bueno, hijitos, defiéndanse. Ya la mamá los parió como a los ositos. Los subía al árbol y los bajaba con un grito ante el peligro, pero después de un par de meses o de días, la mamá se pierde y no grita. Y los ositos tienen que bajar y hacer su vida ya de adulto, arreglárselas como puedan. Pues nosotros estamos peor que los ositos, trepados todavía en el palito, esperando que la mamá nos dé el grito para bajar, y la mamá hace rato que se fue. Y Monseñor también, porque se murió. Bueno, entonces, pueden plantearse ustedes mismos la cuestión. Podemos hablar entre nosotros primadamente, en nuestras oficinas, en nuestras conversaciones privadas, entre seminaristas, entre sacerdotes.
Es necesario hablar a los fieles. Muchos dicen, no habléis a los fieles, son imbéciles, estúpidos, por culpa nuestra, por supuesto. No saben teología, no saben, no. Van a escandalizarse, lo dice Monseñor. Eso va a ser terrible, eso va a ir bien lejos. Yo dije a todos los sacerdotes en París, porque se reunió en París, como ya les dije, entre el interín. Cuando los reuní y luego a vosotros mismos ya os lo había hablado, les dije, creo que muy suavemente es necesario, a pesar de todo, esclarecer un poco a los fieles. No digo que sea necesario hacerlo brutalmente como lo hace el padre Basilio, no. Y lanzar eso como condimento a los fieles para asustarlos. El infierno, sedevacantismo. Entonces está claro. Entonces ven cómo. Y no lo quería hacer porque aquí estoy poniendo la moneda en sus dos faces de Monseñor Lefebvre, esa bipolaridad, podemos decir así, floja o liberal, como algunos la interpretaban, y la dura, como otros la interpretaban. Pero evidentemente, Monseñor se fue consolidando, se fue purificando, y fue diciendo las cosas a la francesa, no a la española, ni menos a la ultra basiliana, cimitarra de Oriente que decapita a cualquier mico que se le pone de frente. Bueno, son temperamentos. ¿Qué vamos a hacer? Pues bien, mis estimados hermanos, ya me alargué, pero estoy contento, satisfecho. Y al padre Conte, un tinto a la colombiana o a la argentina, o las dos, con ponqué, no hay problema. Y que seamos amigos en la verdad, no engañando a los pobres fieles que de esto no saben nada, si ni él lo sabe todo el cuento, porque no lo han vivido y menos conocido a Monseñor Lefebvre. Lo saben por transmisión, y de lo que los transmitan cada uno a su modo y bajo su versión. A mí nadie me lo transmitió, yo lo mamé de la propia cepa. Pues bien, mis estimados hermanos, que esto nos ayude en la verdad y que los fieles sepan las cosas. Y no que le pongan a uno, porque se fue de la fraternidad ya no vale. Porque yo valgo más que cualquiera. Punto. Orgulloso, sí, pero lo pruebo. Porque nadie se descuajeringa el cacumen, el cerebro, la materia gris, para estudiar y explicar y armonizar todos esos intríngulis, incluido a Monseñor Lefebvre. A ver quién es capaz de la fraternité, de decir todo esto, reconociendo los puntos negros, los malos y los buenos de Monseñor Lefebvre, y seguir tributándole verdadero amor filial. No hay ni uno, ni Tissier, que escribió muy bien la biografía, pero se lo cargaba a Monseñor Lefebvre en algunos puntos que no corrigió, cuando dice que firmó la libertad religiosa. Y yo le dije, venga para acá. Y me dijo, bueno, lo haré en otro, y lo tengo escrito. Pero después de 3 veces de machacarlo, que lo haga. Yo dije, este no lo va a hacer nunca, y nunca lo hizo, y se está por morir, y se morirá. Pero allá se verá el día de juicio. Pero me lo reconoció. Pues bien, mis estimados hermanos,
Entonces, si quieren pedir biografía de Monseñor Lefebvre, para eso me tienen a mí, una vez más. Y una biografía doctrinal, no simplemente de cuentos de la cocinera o de la que les lavaba la ropa. Pues bien, mis estimados hermanos, que la Santísima Virgen María nos ayude para que ahora entremos más adobados a la Cuaresma, que ya se nos viene encima con el próximo miércoles de ceniza. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.